Se viene el Día del Padre, digo, y si tenés una relación bonita con él, perfecto, disfrútala. Pero ¿qué pasa cuando la relación se complejiza, ¿no? Con tu papá. Hay mucho por charlar en este tema. Ya está conectada Vane Elías con nosotros, psicóloga. Te recibo. ¿Cómo estás, Vane? Buen día. Gracias por atendernos. Hola Majo, buen Hola. día. Hola Hola, chicos, ¿cómo Vane. ¿Cómo están? andás? Qué lindo Bien, verte. ahí te veo. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Ya con vistas al Día del Padre y pensábamos que muchas veces la relación con papá se complejiza, ¿no? A veces en la niñez, digo, cada etapa de la vida también es un encuentro nuevo, me parece, con un padre presente, claro está. Obviamente estamos hablando de esto. Pero me parece que podemos desarrollar este tema desde diferentes ópticas, desde diferentes lados. Por ejemplo, cuando te toca un papá sobreprotector, ¿no? Me parece que podemos empezar a desasnar un poquito diferentes tópicos respecto a este tema. ¿Qué pasa cuando no es la mejor relación del mundo? Cuando hay una relación que se complejiza y ni hablar cuando daña esta relación, ¿no? Está buenísimo el tema y poder eso, como profundizarlo, porque yo iniciaría compartiéndoles algo que muchas veces no nos preguntamos o no ponemos sobre la mesa y es muy importante, Sí. que es que la construcción del rol paterno, y materno también, por supuesto, Sí. es dinámica. O sea, vamos aprendiendo cómo ser papás o mamás en cada instancia evolutiva de nuestros hijos. No podemos ser el mismo papá cuando tenemos hijos chiquitos que adolescentes, que adultos. Y muchas veces el conflicto ocurre en relación a esto en particular, que es que no hay una actualización del rol. Entonces, se sigue intentando vincularse, por ejemplo, con un hijo adolescente o con un hijo en una adultez joven, desde las mismas lógicas que se hacía durante la infancia, ¿no? Que se sostenían durante la infancia. Y eso inevitablemente va a generar un conflicto, un choque y hasta, bueno, a veces hasta formas tóxicas de vinculación, porque no estamos poniendo en juego los recursos que son acorde a las necesidades de esa instancia evolutiva. Ni hablar de que hay relaciones en donde a veces la figura paterna, también esto depende mucho de qué generación hablemos, ¿no? No es la misma paternidad la que podemos haber vivido nosotras, que somos más o menos de la misma generación, que las paternidades con las que se encuentran por ahí personas que hoy tienen entre 15 y 25 años, que tienen figuras parentales más jóvenes. Total. Porque bueno, lógicamente los recursos socioculturales son diferentes, las dinámicas vinculares son diferentes, creo que a favor hay mucho más diálogo, mucha más conciencia de lo emocional que en generaciones anteriores. Entonces, bueno, por ahí se pueden poner en juego lógicas más amorosas y posibilidades de reparar lo vincular. Pero con generaciones anteriores como la nuestra sí pasó mucho que la figura paterna ocupaba un lugar de autoridad incuestionable y entonces había como una posición de no alojar la instancia adulta de los hijos, ¿no? Entonces, por ahí yo sí he escuchado mucho esto de me desautoriza, me destituye, nunca es suficiente, nunca hago las cosas bien. Cuando hablamos de conflicto, porque también hay relaciones que son súper bonitas, amorosas, con padres que sí han podido trabajar esas dificultades y poner en juego otras cosas. Ahora, ¿no? Vane, te hago una pregunta. Vos hablas que ahora en las generaciones de ahora hay diálogo que está buenísimo y quizá en anteriores generaciones esto no ocurría porque estaba como más, es lo que dice papá, quizá, ¿no? Depende de la familia, por supuesto. Ahora, ¿no pasa también que cuestan los límites también ahora, quizá, además del diálogo? ¿No hay también una cosa del límite amoroso que también se habla y que cuesta y también es necesario y es una manera de amarlos bien? Pero eso sin lugar a dudas, ese, Ana, es el tema de la actualidad. Yo siento la eso, gran dificultad, ¿no? que estamos teniendo. Es muy interesante también tener en cuenta esto. Cuando nosotros hacemos un análisis sociológico, ¿no? Antropológico, tenemos que tener, por supuesto, en cuenta todo el contexto de lo que constituye cultura en el momento.
Tal cual. Entonces, en épocas anteriores, tenemos que pensar que simbólicamente el padre no es el padre en lo real. O sea, tenemos muchos símbolos que Tal representan cual. la ley paterna. Sí. Entonces pensamos que, bueno, ¿cuál es el primer símbolo? El Estado-Nación, como metainstitución donadora de sentido. Era el primer lugar de ley que bajaba y ordenaba. Tal cual. Dijiste algo que es fundamental, Ana, o sea, el límite es un acto de amor. El mayor acto de amor, o sea, porque es lo que pone en cuidado y de alguna manera, si bien no tenemos garantías absolutas, pero de alguna manera garantiza la salud psicoemocional y física de nuestros hijos. Es así. Al verse desdibujado el límite que empieza por el Estado-Nación, a nivel mundial estoy hablando acá, ¿sí? O sea, como una institución que dona sentido. El Estado-Nación cae. Y a partir de ahí caen todas las instituciones que marcaban límites y eran ordenadoras, que en otra época conseguían ese respeto a priori, ¿no? La sociedad entendía que la institución marcaba ese límite de ese respeto. Por ejemplo, en los colegios, estamos viendo fenómenos, Sí. Claro. eso sí, particularmente en Argentina, quizás en otros lugares del mundo sucedieron antes, pero en Argentina estamos viviendo hoy en la actualidad fenómenos que nunca habían ocurrido y que hablan de esto, que yo creo que lo que está sucediendo es que no encontramos la forma de introyectar una nueva ley, porque claramente las leyes anteriores caducaron. No estoy hablando de la ley legal, ¿sí? Sí, no, no, sí. se Estoy hablando entiende. de la implementación de la ley en la vinculación sociocultural y familiar. Entonces las formas que teníamos antes caducaron, ya no pueden ser puestas en juego, ya no tienen un espacio ni una lógica que se pueda sostener, pero pareciéramos huérfanos de una ley ordenadora que de forma amorosa garantice ciertas cuestiones y que resguarde, ¿no? Y que posibilite, porque también la ley, el límite es posibilitador. Así que sí, este es un fenómeno muy complicado, porque también se ha visto perjudicado el diálogo. O sea, estamos, sobre todo en las adolescencias, ¿no? Estamos frente a adolescencias que parecen, vamos a hablar de un fenómeno general, no podemos ir al caso por caso, ¿no? Pero aparece mucho esto de la imposibilidad de escucha en la adolescencia, del rebelarse frente a cualquier límite posible y que ninguna institución, no solo la familia, sino ninguna institución logra encontrar la forma ahí. Bueno, Ahora, estamos frente a ese desafío. sí, Vane, Igualmente, sí. a la par de esto, sí es válido decir que creo, esto desde una mirada personal quizás, pero también desde mi escucha profesional y desde los ámbitos que habito, creo que también en paralelo estamos frente a paternidades deseadas, construidas, amorosas, que ponen en juego recursos, que intentan el diálogo y que si bien podemos decir, bueno, nos falta un montón, porque la paternidad ha sido un rol construido muy distinto de la maternidad a nivel social, pero yo sí noto una diferencia muy alentadora de papás de las nuevas generaciones con ganas de ser papás, que acompañan a sus hijos, que están en los actos del colegio, que los llevan al pediatra, que se involucran en la vida cotidiana. Eso es genial. Y creo que eso sí va a permitir en algún momento encontrar una nueva forma de poner el límite y de ordenar. Estamos, me parece, en ese tránsito. Claro, claro. Esto que mencionas, ¿no? Sería el ideal, que ojalá que cada vez se vea más esto y que entiendo que sí, que así está sucediendo. Pero voy a volver y voy a poner el foco en el papá, Vane, ¿sí? Vuelvo a poner el foco en el papá. ¿Y qué le decís vos a un hijo o a una hija que puede estar escuchándonos y que se encuentra con esto? Cuando decís, bueno, hemos marcado algunas, si te parece, vamos a subrayar estas. Mi papá es muy sobreprotector. ¿Qué pasa cuando te encontrás justamente con este tipo de papá y vos ahí entendés que vos como hijo o hija, digamos, ¿cómo marcás aquello que no te gusta? ¿Cómo poder llegar a entendernos? A tener un mejor vínculo, porque en definitiva estamos hablando de eso. Bueno,
Yo siempre les digo lo mismo, para mí el diálogo es la mayor herramienta que tenemos, ¿sí? Cuando tenemos un papá sobreprotector, en general es porque está muy conectado al miedo, ¿sí? Entonces se expresa ese miedo, eh, digamos, como en el acto, como la sobreprotección. Tienen terror de que les pase algo a los hijos, entonces los asfixian, los Sí. invalidan, ¿no? Sí. Y eso genera mucha angustia en los hijos porque sienten que no confían en ellos, que no les permiten ser, existir, ¿no? Suele generar un montón de sintomatología. Entonces, Esto es también dependiendo de la edad de este claro. hijo, ¿Pero y qué van a se hace ser ahí? los Porque recursos que se puedan poner en juego. un papá Si que te es dice, no salís un... para nada, pero ¿entendés lo que digo? O sea, digo, ¿qué Ah. hacemos en ese caso cuando realmente se hace una relación muy difícil, no es el vínculo que vos decías? ¿Qué herramientas podemos tener para poder cambiar eso? Bueno, depende siempre de la edad más, ¿no? Porque digo, Claro. eso si lo pensamos en la vida adulta, digo, si Claro. somos nosotras o alguien de más de 20, ¿no? Con un papá sobreprotector, podemos poner esto, ¿no? Sobre la mesa, una conversación. Sí. A veces yo recurro mucho a la escritura. Yo creo que volver a las cartas, ¿no? De puño y letra en el Sí. papel y poder contarle cómo me siento, qué es lo que me pasa, ¿viste? Le permite también otro tiempo al otro. O sea, el diálogo a veces genera una reacción inmediata en donde Sí. la escucha se ve Sí. como coartada por la emocionalidad. En cambio, cuando le escribes una carta a tu papá, como hacíamos de chiquitas, ¿no? Y le puedes contar cómo te estás sintiendo, qué cosas te duelen, qué cosas te preocupan, qué cosas te incomodan, te Sí. enojan. Y preguntarle también, ¿por qué no confías en mí? Porque a veces una interpreta, ¿no? Y después cuando vos le decís, ¿por qué no confías en mí? Tu papá te mira sorprendido, ¿viste? Y dice, ¿cómo? No, hija, yo confío en vos, estoy súper orgulloso, ¿viste? Te dan una devolución Sí, sí, que no sí. es muchas veces la que una piensa. Entonces, eso nos permite corrernos de la interpretación. Sí. Ahora, por supuesto que si hablamos de infancias y adolescencias, bueno, ese recurso es más difícil, Claro. porque son edades en donde el discurso es más Sí. complejo, ¿no? Sí. La posibilidad de metáfora y de escritura es más compleja. Entonces ahí sí quizás necesitamos por ahí la intervención profesional o de un adulto que pueda ordenar el vínculo. Perfecto. Mi papá se lleva mal con mi pareja. Esto pasa muchísimo Sí. también. No acepta la relación que tengo y entorpece, ¿no? Este vínculo con la Condiciona a pareja veces condiciona y también nuestra relación, ¿no? Sí, yo ahí creo que el límite tiene que ser absoluto, porque ahí sí estamos hablando Sí. de personas adultas. Y cuando yo tengo una pareja, la pareja es parte de un aprendizaje subjetivo. Sí. O sea, yo puedo estar equivocada en mi elección de pareja como mi papá pudo estar equivocado en la suya. Sí. O sea, a veces tenemos papás que, digo, y en el caso de que estén juntos con mi mamá, ¿no? Sí. Pero a veces tengo papás que se llevan súper mal con su pareja, ¿viste? Y que yo veo a mi papá y a mi mamá que discuten todo el tiempo y que no deberían estar juntos, pero ese es el fuero de lo personal y creo que ahí sí debería haber un límite basado en el respeto. Sí. Y creo que ahí sí tenemos el recurso ordenador del límite amoroso, como decía Anita antes, y realmente como un gran acto de amor, que es, no te pido que compartas, no te pido que lo entiendas, no te pido que acuerdes, solo te pido que lo respetes. No respeto. Porque el respeto debería ser lo innegociable. Total. Porque los vínculos, todo vínculo, pero bueno, el de pareja, que es un vínculo elegido en la vida adulta, etcétera, es un vínculo que tiene que ver con un aprendizaje personal. Y bueno, no tienen que estar de acuerdo las personas que nos rodean. Simplemente tienen que entender que no es un espacio en el que pueden intervenir. Mi papá tampoco. Por mucho que me ame, por mucho que quiera rescatarme o que vea cosas que yo no veo, porque yo estoy aprendiendo como seguramente él aprendió en su momento y no vio un montón de cosas de su pareja que con el tiempo pudo ver. Total. ¿Qué pasa cuando no lo tolero? Es muy machista o no compartimos
no compartimos opiniones, también se da muchísimo esto, ¿no? Sus formas, la forma en que fue criado, qué pasa cuando hay un choque fuerte en ese aspecto, un choque generacional sin dudas, y que es más lo que nos desencuentra que lo que nos encuentra, que esto también se ve mucho. Sí, bueno, yo siempre ahí pongo en juego, quizás suena naif lo que voy a decir, pero lo digo con total contundencia. Yo siempre pongo en juego el amor, porque me parece, bueno, y ustedes me conocen hace muchos años, yo tengo una militancia muy consciente respecto de las cuestiones de género, pero creo que no podemos desasociarlas del contexto, la historicidad y la educación de cada época. Yo no puedo juzgar con la misma vara y con el mismo detalle a mi papá que tiene 70 años que a mi hermano que tiene 35, 40, o a mi pareja o a mi amigo. Porque las posibilidades reales que tuvo y cómo afectó el sistema patriarcal en ese hombre de 70 es completamente diferente. Eso no quiere decir que no tenga la capacidad de cuestionarse, de incomodarse, de repensarse y de actualizarse. Hay un montón de hombres de 70 y más que lo han hecho, pero hay otras cosas que se ponen en juego psicológicamente, ¿no? Hubo toda una persecución respecto del lugar del varón y de los roles y del hermetismo en ese sentido. Entonces ahí yo sí creo que si mi papá es amoroso, más allá de que tengo una mirada con la que yo no acuerdo, pero si él, más allá de la mirada, es amoroso, es respetuoso, ha sido un papá presente, que me ha acompañado, que ha estado en los momentos importantes de mi vida, que, no sé, es un buen abuelo, que es... Tengo que poner también, ¿no? En la balanza todas estas otras cosas que alimentan el vínculo, que lo nutren, porque si nos ponemos también en jueces vinculares desde un lugar incuestionable, ¿no? Y medio dictatorial, un poco estamos emulando la misma lógica. O sea, tengo que dar la posibilidad de ir construyendo de a poquito una nueva manera. Y hay cosas con las que no nos vamos a poner de acuerdo porque son generacionales, ¿no? Y nos pasa a nosotros también, a veces con la música, o sea, hay cuestiones culturales propias de cada generación en las que no vamos a acordar. Sí. El último para cerrar, Vane, extraño mucho a mi papá. Esto también se escucha y es difícil cuando ya se empiezan a caer, digo yo, los pilares fundamentales de la vida, ¿no? Estas paredes que contienen la casa de cada uno. ¿Qué le decís a esta persona ya para cerrar el tema? Bueno, mira, yo creo... mi papá falleció, ¿no? Entonces voy a compartir algo personal. Y yo tengo una relación de mucho amor con la figura de mi padre. Y creo que aprender a alimentar ese vínculo, aun si no está presente físicamente, es sanador y es importante. Porque que no esté físicamente no quiere decir que haya dejado de estar. O sea, si mi papá fue un papá presente, me atravesó, me transformó y hay mucho de él que vive en mí. Y hay mucho de él que yo le puedo compartir a mis hijos, ¿no? Y lo presentifico en ese sentido. Entonces, me permito extrañar, no tenerle miedo a esas emociones, a la tristeza, al dolor. Si me las permito, no las transformo en un estado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo... digamos, no superar la ausencia de mi padre, ¿no? Y todo el tiempo sufrir, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, o la tristeza que el sufrimiento. Totalmente. No convertirlo en un estado es muy importante, y para eso me tengo que permitir la emoción, y para eso también, en medio de la emoción, tengo el recurso de recordar todo lo que mi papá me dio, y todo lo que de él vive en mí, y yo puedo seguir transmitiendo, una forma de honrarlo. Totalmente. Vane, lindo escucharte siempre. Gracias, gracias de corazón por este tiempo que nos has brindado. Te mandamos un beso enorme y hasta muy prontito. A ustedes, beso grande. Beso de todo el equipo. Gracias.